Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Tanto el oro como el petróleo han tenido una tendencia a disminuir en los mercados internacionales luego de la escalada militar y la tensión entre Estados Unidos e Irán, y expertos y analistas sostienen que estos precios se van a mantener realmente hacia la baja y presentan algunos escenarios que vamos a discutir más adelante. Cuando un inversor compra petróleo o un activo relacionado con la materia prima como acciones de empresas del sector, debe tener claro que su cartera estará más expuesta a la geopolítica, como hemos explicado en Ecomundo, y que algunas de las decisiones que toman las grandes potencias mundiales sobre el tablero ganarán peso en su estrategia. La historia reciente lo demuestra. En las últimas décadas, Oriente Medio, la mayor región del planeta en producción de uno de los recursos energéticos que más mueven el mundo, ha sido un foco de inestabilidad geopolítica por los conflictos que se han desarrollado en su terreno. El ejemplo más reciente se ha visto esta semana cuando los tambores de guerra entre Estados Unidos e Irán han movido los cimientos de los mercados durante algunos días, dejando episodios de fuerte volatilidad, especialmente en el oro y el petróleo, que el pasado miércoles llegó a subir un 5% en la jornada para terminar cayendo un 4,1%, moviéndose al son de las interpretaciones políticas de los mensajes que han lanzado los principales líderes responsables del conflicto. Después de un año en el que el petróleo subió un 22,7% y las grandes petroleras integradas que recoge el índice de compras, el MSCI, lo hicieron un 9% de media. Y ahora, con las tensiones enfriándose poco a poco, los expertos han dado sus previsiones para el futuro de los precios del recurso energético, y estas se resumen en una idea central. Si el conflicto no escala y no se cierra el estrecho de Hormuz, por donde pasa un 20% del suministro mundial del crudo, y eso es lo más probable, el petróleo no tiene mucho recorrido alcista. Una buena noticia para los países no productores de petróleo. El interés de Irán y de Estados Unidos por evitar una guerra y el impacto en la demanda que tendría un avance de los precios son los principales argumentos de los expertos para defender su estimación de que el petróleo no irá mucho más arriba. Para algunos expertos y analistas, las últimas acciones y reacciones muestran que los dos oponentes, Estados Unidos e Irán, están alejándose de una escalada militar por el miedo a los costes económicos potenciales, lo que les lleva a mantener la perspectiva neutral para el petróleo. Y se espera que los precios caigan hasta el final de año. También destacan el impacto de los precios en la demanda del petróleo en varios escenarios. Por encima de $70, la demanda de muchas economías emergentes sufrirá, y sufrirá de forma significativa. Por encima de los $80, la demanda del mundo desarrollado empezará a caer. Y en niveles superiores a los $80, la economía mundial empezaría a frenarse. Para buena parte de analistas y observadores, salvo que hubiese algo muy grave, el precio del petróleo se mantendrá entre los $63 y los $68 el Brent en los próximos meses, con pequeñas oscilaciones por este tipo de sucesos, y el WTexas del 57 a $63 el barril. Y es que coinciden en que una confrontación militar grave no parece probable, y destacan cómo en la ecuación también hay que considerar la capacidad de aumentar la producción de los países de la OPEP. Esta misma semana, algunos miembros destacados del cartel han señalado su capacidad y disposición a actuar para estabilizar el mercado si fuese necesario, aunque han realizado una exhortación a Estados Unidos para tales fines desde la OPEP. Para algunos analistas incluso,
que los últimos acontecimientos pueden terminar siendo bajistas a largo plazo para el petróleo. Desde Citi avisan del riesgo de que el Brent llegue a superar los $70 a corto plazo, impulsado por el conflicto en la región, pero destacan cómo puede haber factores bajistas más adelante por la posibilidad de que Irán y Estados Unidos negocien un nuevo acuerdo. Actualmente, y por las sanciones económicas del país americano a Irán, este último ha visto cómo su producción se deterioraba desde los 3,8 millones de barriles diarios que estaban generando en noviembre hasta los 2 millones al cierre del 2019. Si las dos potencias negocian, el resultado podría ser más crudo iraní en el mercado, algo bajista para los precios. Si la tormenta se disipa, podría resultar en 1,8 millones de barriles más de petróleo en el mercado. El oro es un buen paraguas, pero ya se está imaginando la tormenta. En los mercados financieros el oro está considerado el activo refugio por excelencia. En los momentos de mayor riesgo e incertidumbre, el metal precioso gana atractivo como protección ante las caídas de la bolsa. Algo que ha vuelto a repetirse esta semana con los ataques entre Estados Unidos e Irán, que han llevado al metal a batir incluso los $1.600 en una jornada, un nivel que no se veía desde el año 2013. El oro es un buen paraguas cuando llega la tormenta, pero lo difícil en el mercado es saber cuándo es el momento de abrirlo y cuándo la lluvia ya ha amainado. Lo que el inversor debe tener ahora muy en cuenta es que el oro ha pasado por un año, el 2019, en el que las subidas han sido importantes, del 16% en este ejercicio 2019, y el índice de las mineras del oro, el MSCI, lo ha hecho un 46%, a medida que los inversores iban asumiendo que el año no terminaría siendo tan bueno para la economía global como se esperaba en un principio. El metal precioso ha continuado subiendo en 2020, con un rebote del 2% en el arranque del ejercicio, hasta los $1.551 la onza. Para expertos y analistas, con un activo que se usa habitualmente como cobertura, ya se ha ganado mucho, lo que plantea la posibilidad de que sea una buena idea pensar en reducir el riesgo incrementando la liquidez en la cartera, por ejemplo a través de fondos monetarios, y más teniendo en cuenta que durante los últimos días las tensiones entre Irán y Estados Unidos han ido diluyéndose, llevando al oro a retroceder un 1,5% en las últimas 3 jornadas. Para los inversores que quieren mantener una cobertura para su cartera a través del oro, las perspectivas de los expertos apuntan a que no se repetirá un año tan positivo como el pasado. Pero son muchas las casas de análisis que como poco esperan estabilidad en el oro para los próximos meses. En el caso del Citi, quienes creen que el oro subirá hasta los $1.625 en el primer trimestre de 2020, una subida del 4,8% desde los niveles actuales, ya que los inversores seguirán buscando coberturas y protección frente a posibles caídas en la renta variable, se sostiene desde el Banco estadounidense. Históricamente ha sido muy difícil hacer comercio con oro exclusivamente desde el ángulo de cubrir aumentos de las tensiones militares y ataques terroristas, ya que estos eventos son impredecibles, destacando que teniendo en cuenta los fundamentales alcistas para el oro que hay en este momento, con un mercado de renta variable relativamente alto y también las valoraciones de la renta fija, el precio del oro debería beneficiarse del contexto geopolítico, especialmente si la amenaza de un conflicto militar continúa en las próximas semanas. Con el punto de vista puesto a más largo plazo, desde el Citibank entienden que el metal podría llegar a alcanzar los $2.000 por onza entre 2021 y 2022. No tanto por las tensiones políticas y más por los fundamentales de fondo que podrían sostener la subida del oro. Los principales conductores de la perspectiva alcista para el metal son los bajos tipos de interés, las compras de oro de los bancos centrales de economías emergentes y las perspectivas de que el dólar se va a debilitar.
hay que vigilar la guerra comercial. Esta guerra comercial en esta semana se firmará el acuerdo. Prácticamente el miércoles, pasado miércoles, habrá una firma ya en Washington, donde irá el vicepresidente chino, y las tensiones en la primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China se firmará, y esto disminuirá las tensiones. Las noticias positivas son justamente la de que el petróleo se mantendrá en una tendencia bajista, y en estos escenarios que se perciben a nivel global no se ve que pueda escalar por encima de los $70. En el caso del oro, el Citi plantea que pudiese en el año 2020 y en el año 2021 llegar incluso hasta los $2.000, pero no tanto por las guerras y los conflictos geopolíticos, sino también por las compras de los bancos centrales para fortalecer sus divisas y sus monedas, sino también por la caída del dólar. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.